Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una serie de inéditas revelaciones hechas por los propios videntes de Medjugorje sobre cómo es la verdadera apariencia de la Virgen María. En esta detallada descripción, los videntes hacen referencia a aspectos como su estatura, su edad, su contextura, sus rasgos faciales, los gestos característicos, su vestimenta y muchos otros detalles inéditos que nos permitirán hacernos una idea más vívida de la apariencia de la Virgen María en su advocación de la Reina de la Paz. Asimismo, les estaré profundizando poco más en el tema de las advocaciones marianas, qué significan y por qué la apariencia de la Virgen puede variar en función del país o grupo humano ante el cual ella se presenta. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 13 de noviembre del año 1983, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje a los videntes. Ustedes me preguntan por qué soy tan bella. Yo soy bella porque amo. Si ustedes también quieren ser bellos, entonces amen. Este mensaje sucinto, pero bastante sustancial, que habla o hace referencia de esa belleza inefable de la Virgen María, es un mensaje que ha generado mucho interés por parte de todos los fieles peregrinos de Medjugorje, quienes no han tenido la oportunidad de ver a la Virgen María, pero siempre solicitan una descripción lo más detallada posible a los videntes. A continuación, en este video he hecho un compendio de las distintas características y aspectos que han referido los videntes con respecto a la apariencia física de la Virgen María de Medjugorje. Para empezar con esta descripción de la apariencia física de la Virgen María, con base a los testimonios y referencias de los videntes de Medjugorje, iniciemos hablando de la estatura de la Virgen María. Algunos videntes, como Miriana, han referenciado que la Virgen María promedia una altura de alrededor de 1,65 m o menos de 1,70 m. Miriana dice que se le dificulta poder calcular con más exactitud la altura de la Virgen María porque por lo general durante las apariciones la Virgen María siempre se encuentra levitando por encima del suelo alrededor de 1 m. Además de eso, los videntes se encuentran postrados y no se encuentran de pie al lado de ella, por lo tanto se le dificulta mucho más calcular la altura de la Virgen María. También asumiendo la contextura corporal, algunos videntes refieren que puede pesar alrededor de 60 kilos. Con respecto a su apariencia en términos de edad, según los videntes, la Virgen María aparenta tener entre unos 16 a 20 años. Es muy joven, es muy sutil, de hecho se percibe como una jovencita, no como una mujer. Y siempre se encuentra apoyando sus pies sobre una pequeña nube, incluso en las ocasiones cuando se ha presentado con el niño Jesús en sus brazos. Con respecto a su voz, los videntes dicen que la voz de la Reina de la Paz es muy agradable, dulce y armoniosa. Y cuando habla con los videntes, se expresa en lengua croata. La apariencia de su rostro es bastante sutil, es de tez blanca y un poco enrojecidas las mejillas. Sus labios son más bien rosados y dicen los videntes que su rostro en conjunto connota una belleza indescriptible. Con respecto a la mirada, los videntes han referido que los ojos de la Virgen de Medjugorje son maravillosos y son esencialmente de color azul. Sus cejas son delicadas y bastante regulares, al igual que sus pestañas, que se ven delicadas y son de color negro. La nariz de la Virgen María es normal y es bastante proporcionada al conjunto de su rostro. Con respecto a la vestimenta, los videntes de Medjugorje refieren que la Virgen María porta un vestido de mujer con una coloración bastante extraña entre gris y azul, pero como ha dicho Miriana en distintas entrevistas, no es un gris o azul que nosotros podamos identificar en nuestro plano terrestre. Son colores realmente místicos, son colores que no existen como referentes aquí en la Tierra. Este vestido gris
cae libremente hasta esa nube sobre la cual se apoyan sus pequeños pies. Dicen los videntes que durante las apariciones a la Virgen María se le puede ver parte del cuello y que las mangas del vestido se extienden hasta sus manos. En la cabeza la Virgen María porta un velo blanco que le cubre la cabeza. Este velo es tan largo que incluso no solamente le cubre la cabeza, sino también parte de los hombros y se extiende por todo el cuerpo a través de la espalda y llega incluso hasta esa nube en donde se encuentra con el resto del vestido. Refieren los videntes que la Virgen María no lleva ninguna joya, ningún elemento ornamental, a excepción de su cabeza, donde siempre que ella se aparece viene con una corona de 2 estrellas doradas. El cabello de la Virgen María es negro. Se puede notar fácilmente porque en la parte frontal del velo, a la altura de la frente de la Virgen María, el cabello sobresale un poco. Sus orejas no se ven porque están completamente ocultas bajo el velo y el cabello. Dicen los videntes de Medjugorje que durante la aparición la Virgen María casi siempre tiene las manos extendidas con las palmas dirigiéndose hacia lo alto. Los dedos de sus manos están distendidos y ella no gesticula, al menos que realmente esté indicando puntualmente algo. Dicen los videntes que los pies de la Virgen María no se logran ver porque están cubiertos por el vestido, y también añaden que la belleza en conjunto de la presencia de la Virgen María es indescriptible. Dicen los videntes que no es una belleza como la nuestra, no es una belleza en el ámbito de la estética, algo de lo paradisiaco, es algo celestial, algo que solamente podremos conocer y palpar si tenemos la ocasión de vivir en el paraíso. Por eso la descripción que ellos pueden darnos de la Virgen María es bastante limitada. Una vez hecha esta descripción, seguramente alguno de ustedes se estará preguntando, entonces, ¿por qué muchas veces se referencia a la Virgen María de Medjugorje en postales, en afiches y en todo tipo de referencias gráficas con la apariencia de esta Virgen que estamos viendo ahora mismo en pantalla? Lo que ocurre es que esta imagen, que es la Virgen María en Tihalina, Bosnia, que se encuentra a solo un par de horas de Medjugorje, se convirtió en una imagen símbolo de las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje. Realmente, desde un punto de vista de advocación, esta imagen de la Virgen de Tihalina pertenece a la referencia de la advocación de la Inmaculada Concepción simplemente. No es propiamente la descripción física de la apariencia de la Virgen de Medjugorje, como les referí previamente, con el vestido gris y todas esas características. Pero en todo caso, en este punto hay que aclarar algo, que sé que muchos de ustedes ya conocen, pero de todas formas sirve como catequesis en el tema de las advocaciones marianas. Todos sabemos que más allá de que la Virgen María pueda aparecerse con distinta apariencia, lo cual se le conoce como advocación, la esencia es siempre la misma. No olvidemos que se trata de la única y santísima Virgen María, la Madre de Dios, quien por distintas razones asume diferentes apariencias para generar cierta identificación física, cultural, social con ese lugar, con ese grupo humano con el cual ella interactúa. Un ejemplo muy claro de esta referencia de las apariencias o cambios de la Virgen María en el ámbito de las advocaciones lo podemos ver muy claramente con el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. El caso de Nuestra Señora de Guadalupe es realmente un prodigio de conversión masiva. Realmente esta aparición de la Virgen María el 12 de diciembre del año 1531 en México no es una advocación común y corriente. De hecho, es la única advocación mariana que ha dejado consigo un documento físico real que aún tenemos hoy y que conservamos nosotros como seres humanos.
Con respecto a la aparición de la Virgen María de Guadalupe, hay muchos elementos de interés a nivel de evangelización. Debemos situarnos en aquel contexto cuando recién algunos años atrás apenas habían llegado los españoles a México y había una gran población indígena por evangelizar. En ese momento, los sacerdotes catequistas y los evangelizadores eran realmente un número irrisorio para poder llevar a cabo un trabajo de difusión del Evangelio tan grande. Es por eso que esta aparición de la Virgen María es un prodigio en términos de evangelización. La aparición de la Virgen María en el Tepeyac a través de esta tilma del indio Juan Diego es un documento iconográfico que perfectamente se adaptaba al lenguaje del náhuatl que en ese entonces conocían y dominaban aquellos indios. Si nosotros analizamos iconográficamente ese documento de la Virgen de Guadalupe, vamos a encontrar muchos elementos realmente reveladores. Por ejemplo, en primer lugar, podemos ver que en la imagen esta mujer que aparece tiene el cabello suelto. En aquel entonces, dentro de esta cultura que vivían los indígenas en aquella parte de México, las mujeres con el cabello suelto eran mujeres que aún no estaban comprometidas, eran mujeres que aún no habían contraído matrimonio. Y estas mujeres, una vez que sí contraían matrimonio, ya se encontraban casadas con un hombre, el cabello siempre lo portaban recogido. Por lo tanto, al volver nosotros a esta imagen y ver que la Virgen María se aparece con el cabello suelto, quiere decir que no conoce esposo o que no ha conocido hombre. Además de eso, vemos que trae consigo este pequeño dije que es el broche de jade. El broche de jade para esta cultura azteca era una piedra preciosa que comportaba ciertos rasgos de divinidad. En este caso, cuando la Virgen María trae el broche de jade y dentro de ese broche se percibe el símbolo de la cruz, los indígenas pudieron haber asociado mucho más fácilmente que esta señora venía de parte de aquellos colonizadores españoles, porque podían relacionar la cruz del broche de jade con la cruz que venía en la vela de las embarcaciones de los españoles. Además de eso, la Virgen de Guadalupe se presentó con las manos unidas, que hoy en día la iconografía parece indicarnos que cuando las manos se unen es señal de oración, pero para este grupo indígena, para los aztecas de su época, las manos unidas nada tenían que ver con la oración, sino que era un gesto que connotaba el haber traído un regalo. Cuando los indígenas se llevaban regalos entre ellos, siempre hacían esta gesticulación con la mano de unirlas para expresar que había un recado o regalo para alguien. En este caso podemos ver que iconográficamente la Virgen María de Guadalupe ha venido a traer un regalo. Además de eso, vemos que debajo de sus manos lleva a la altura de su vientre un ceñidor. El ceñidor era para la época, para los aztecas, un signo muy claro y evidente de que una mujer se encontraba en embarazo. Entonces aquí detona la primera confusión que ayudaba a evangelizar el concepto de la virginidad de María. Porque los indios al ver el cabello suelto sabían que esta mujer era una señorita, pero al mismo tiempo estaba embarazada. ¿Cómo era eso posible? Solamente a través de estas referencias iconográficas eran que los indígenas podían entender lo que los españoles intentaban inculcarle a través de su proceso de evangelización al decirles que María era la Madre de Dios y que había dado a luz a Jesús siendo virgen. Si nos damos cuenta, en el vestido de la Virgen de Guadalupe se encuentran por todas partes un patrón que prefigura la forma de la flor Nahuilloyin. Esta flor para los aztecas tenía
un componente fuertemente espiritual. De hecho, con esa forma de la flor Nahui-Oyin era que ellos representaban a Ometeotl. Ometeotl era esa entidad que podíamos asumir como Dios, Dios creador, el Dios supremo. Entonces vemos que la Virgen María se presenta adornándose con la flor Nahui-Oyin, es decir, adornándose de Dios. Además de eso, la Virgen María trajo consigo un manto verde. En aquel momento, el pigmento del verde era un color bastante exclusivo, solamente el emperador podía utilizarlo. Y ella viene vestida de verde, así que de cierta manera los aztecas podían asociar a que esta mujer era una emperatriz. Asimismo, recordemos que para la época precolonial, los aztecas solían tener reverencias y referencias a los astros, especialmente al sol, la luna y las estrellas, como esas entidades o conceptos o fenómenos que dirigían su vida en muchos sentidos, casi para llevarlos a un lugar de culto. Cuando la Virgen María en Guadalupe se aparece, no solamente muestra el sol, la luna y las estrellas, sino que ella se adorna con las estrellas, opaca el sol porque ella está por encima del sol, sino que también pisa a la luna, es decir, esta mujer es mucho más importante e influyente que esos astros que los indios retenían o consideraban que eran realmente divinos. Y por último, en la parte inferior, vemos a una persona con alas. Esta persona lleva un traje de color rosado, que era la tilma o el color de la tilma que se le ponía a los indígenas que eran bautizados o convertidos. De hecho, se sostiene que este pequeño ser humano que se encuentra allí es el indio Juan Diego, que se encuentra convertido, con una mano agarra el manto de la Virgen y con otra mano agarra el vestido. Es una forma bastante simbólica o metafórica en la que se dice que Juan Diego está conectando al cielo con la tierra. A través de este ejemplo que les acabo de referenciar, del lenguaje iconográfico que sirvió para una evangelización masiva por parte de la aparición de la Virgen María de Guadalupe en México, asimismo podemos entender cómo cada advocación mariana tiene una razón utilitaria en términos específicos. Por ejemplo, cuando la Virgen se apareció en Quibejo para anunciar el infame genocidio de Ruanda, ella lo hizo con una apariencia de persona de color. Asimismo, la Virgen de Guadalupe tiene una apariencia con rasgos indígenas. La Virgen María de la Rosa Mística Montichiari asume una apariencia mucho más mediterránea. Y así, con base a cada contexto, la Virgen María asume diferentes facciones, pero siempre en esencia es la misma Madre de Dios. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.